El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. En el tiempo de la Cuaresma se nos invita especialmente a la oración, a recordarnos que es tan importante esta vida de comunicación con Dios, que debe ser siempre, todos los días, no solo en el tiempo de la Cuaresma, sino toda nuestra vida debe ser siempre una comunión con Dios y haciendo oración. Se nos recuerda en el tiempo de la Cuaresma esta actitud porque es tan necesaria. Hay que intensificarla ahora, pero siempre hay que estar con una vida de oración. Sabemos que debemos comunicarnos con Dios, siempre hay que hablar con Él, siempre hay que estar en ese diálogo con Él todos los días, apartar un momento del día para hablar con Él, como hablamos con cualquier otra persona, sabiendo esa cercanía de Dios. Y hay que hacerlo porque la oración nos mantiene fuertes en nuestra fe, ayuda a nuestra fe, a la confianza con Dios. Si hablamos con Él, la confianza se hace mayor. Así como con otra persona, entre más hablamos con otra persona, más confianza le tenemos, y es lo mismo con Dios. Y entonces, si menos nos comunicamos con Él, pues entonces nuestra confianza no va a ser fuerte. Por eso nos invita a la oración este tiempo de la Cuaresma. Y escuchamos hoy cómo Jesús enseña a orar a sus discípulos, pero cómo vemos también se cumple la palabra que hemos escuchado hoy. Primero nos habla de cómo esa palabra baja del cielo, viene de Dios como la lluvia y empapa la tierra. Es el Dios que siempre está en comunicación con nosotros. Él es el que toma siempre la iniciativa. Dios siempre tiene esa comunicación, siempre está abierto a recibir nuestras palabras, nuestra oración. Él es el que toma esa iniciativa, es esa palabra que baja. Luego la respuesta de nosotros será la oración. Por eso Jesús enseña a hablar con Dios, porque la palabra que viene a nosotros nos debe hacer comunicarnos con Dios. Y por eso siempre se proclama la palabra de Dios, especialmente en el sacramento de la Eucaristía, se proclama la palabra, para que después de escuchar la palabra, nuestra respuesta sea una oración, un hablar con Dios, comunicarnos con Él. Se cumple eso. Siempre la palabra hace que respondamos a Dios. Y entonces una manera de responder es la oración. Por eso Jesús enseña a orar. Y nos dice una actitud muy importante que todos la sabemos ya, para nosotros es muy claro eso, como la oración no tiene que llevar muchas palabras. Es bueno recordarlo siempre, ¿verdad? Porque se nos olvida algunas veces. Hablamos mucho en la oración. Y a la oración dice que uno tiene que ir ya sabido que Dios es consciente de todo lo que nos pasa en nuestra vida. Él ya sabe todo. Y eso muchas veces cuesta tenerlo en cuenta, porque uno va a la oración y empieza a hablar, y empieza a decirle, como que a recordarle a Dios cosas que Él no supiera, y Él ya lo sabe todo. Y entonces uno va a la oración simplemente diciéndole a Él lo esencial. Y por eso el Padre Nuestro es el resumen de todo lo que le podemos decir a Dios. Es la actitud del hombre de oración, no decirle tantas cosas a Dios. Él ya lo sabe. Simplemente podríamos quedarnos
orando con el Padre Nuestro, haciéndolo despacito, ahí consciente de cada palabra que estamos haciendo, y ya, esa es la oración, porque ahí le estamos diciendo todo a Dios. Y siempre recordamos esa actitud que debemos mantenerla, recordar que cuando vamos a la oración, lo primero que hay que hacer es reconocer la grandeza de Dios. Eso es lo primero que hay que hacer. Cuando uno va a la oración, siempre tiene que reconocer que está delante de Dios y darle lugar a Él. Vengo a la oración a glorificar tu nombre, vengo a la oración a reconocer tu poder. Aunque está tan cercano y todo, siempre es Dios. Y por eso la actitud es de humildad delante de Dios. Reconozco que aquí estás tú. Si vengo al sagrario, por ejemplo, pues reconocer que ahí está Dios. Y simplemente darle a Él la gloria que se merece. Por eso la primera parte del Padre Nuestro siempre nos recuerda eso. El lugar primordial en la oración lo ocupa Dios. Reconociendo a Dios, después ya le puedo pedir. Por eso la segunda parte es la petición, comenzando con el pan de cada día. Por eso, pero siempre tenemos que recordar esa actitud. Siempre debemos pensar en Dios cuando vamos a la oración. Y luego ya, de un momentito de estar reconociendo todas las grandezas de Dios, pues entonces ya empieza uno a pedirle lo que necesita, sin decir tantas palabras, a darle nuestra petición. Pero Jesús siempre en la versión del Evangelio de San Mateo nos incomoda un poco porque en la oración del Padre Nuestro siempre pedimos a Dios que perdone nuestras faltas, nuestro pecado. Y es muy bonito, ¿verdad?, pedirle a Dios que perdone y sentir que Él nos perdona. Pero dice Jesús, si ustedes piden perdón y creen en el perdón de Dios, están invitados a perdonar. Y ahí es, como digo, que nos incomoda un poco porque el perdonar cuesta mucho. Y cuando uno reza el Padre Nuestro, se compromete a perdonar. Perdóname como yo perdono. Y ahí es donde debemos hacer lo posible de perdonar. Hay cosas en nuestro interior que tal vez nos cuesta perdonar, pero hay que hacerlo. Y hay cosas difíciles de perdonar, pero hay que hacerlo. Se puede perdonar, pero hay que hacer un proceso de perdón. Pero tengo que tener la actitud y el deseo de querer perdonar. Hay personas que van guardando en su corazón cosas, ofensas, heridas, y ahí las tienen y no perdonan. Y eso les va haciendo daño. Siempre hay que perdonar. Si la herida es muy grave, pues hay que hacer el proceso de perdonar. Va a tardar bastante tiempo, pero se va a perdonar. Pero hay que tener ese deseo de perdonar. Mucha gente se cierra a decir que no puede perdonar y no es cierto, porque sí se puede perdonar, pero hay que hacer un proceso de desear primero perdonar y después tener la actitud de querer perdonar a la herida que me hicieron. Pero siempre hay que tener esa actitud. Por eso Jesús pone esta condición en la oración del Padre Nuestro. Si yo pido perdón, debo estar en la actitud de perdonar a los demás. Que el Señor nos ayude a mantener una oración fuerte en este tiempo de la Cuaresma y que esta intensidad de nuestra oración ahora nos ayude para mantener siempre nuestra oración, que no pasemos un día sin hablar con Dios, porque Él nos va a ir ayudando para que se haga realidad la palabra en nuestra vida.